Las dificultades del aprendizaje son un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan por dificultades significativas en la adquisición y uso de la escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Pueden darse debido a la disfunción del sistema nervioso central y pueden ocurrir a lo largo del ciclo vital. También pueden actuar junto a otras condiciones incapacitantes como deficiencia sensorial, retraso mental, trastornos emocionales graves o con influencias extrínsecas como diferencias culturales, instrucción inapropiada o insuficiente. El programa Detective es una herramienta validada científicamente. Cuenta con más de 42.000 juegos que se personalizan en función de 24 habilidades cognitivas dirigidas tanto a las debilidades como a las fortalezas cognitivas. Gracias a la prueba de cribado, que dura aproximadamente 15 minutos, se puede detectar si tiene riesgo de tener dificultades de lectoescritura como dislexia. A continuación se aplicará este programa en un niño de 9 años. Haz clic sobre la letra diferente. Cabe recalcar que en los resultados de la prueba de cribado no te dan un diagnóstico, tan solo te dan el riesgo que corres de poseer dislexia. Trastornos de lectura. La dislexia es un trastorno del neurodesarrollo determinado que se evidencia como dificultad en la distinción y memorización de letras, o grupo de estas, falta de ritmo y de orden en la colocación, mala estructuración de las frases, entre otras. Trastornos por déficit mecánico articulatorio. La disglosia es un trastorno de la articulación de los fonemas que dificulta el funcionamiento lingüístico en personas sin afectaciones neurológicas o sensoriales detectables. Existen varios tipos de disglosia, como la mandibular, dental, labial, lingual, palatina o nasal. La disfasia es un trastorno del lenguaje que surge como consecuencia de un problema de base. No es una enfermedad en sí. En algunos casos se encuentra afectada la pronunciación de las palabras, en otros la comprensión de las mismas y en ocasiones se presentan ambas. Podremos hablar de disfasia ante un niño con inteligencia normal, sin déficit auditivo y que presentan las dificultades ante la integración del lenguaje, es decir, tiene problemas para adquirirlo. La afasia ocurre tras un desarrollo inicial normal del lenguaje en los 2 primeros años y se produce una pérdida o retraso en su progresión. Esto puede ser secundario a diversas causas que producen una lesión cerebral, infecciones, ya sean bacterianas, encefalitis hepática, entre otras, o daño vascular, traumatismos cráneoencefálicos, epilepsia, tumores cerebrales, enfermedades metabólicas, entre otros. Trastornos del habla. La dislalia, trastorno en la capacidad de articular o pronunciar correctamente los fonemas. La disartria, dificultad para articular sonidos o palabras. La disglosia, trastorno de la pronunciación causado por lesiones físicas o malformaciones. La disfemia, trastorno caracterizado por espasmos, repeticiones y tropiezos al hablar. La hipoacusia es la pérdida de la capacidad auditiva provocando aislamiento social, retraso del habla en un niño, sensibilidad al sonido o zumbido en los oídos. Este puede ser leve, moderada, severa o profunda. Trastornos psicolingüísticos. Discapacidad intelectual. Es un retraso global en la maduración neurológica y sensorial del niño. En relación al lenguaje es el retraso en la adquisición y un uso inadecuado de este, como alteraciones en la organización, mal uso de artículos, preposiciones, adjetivos y conjugaciones verbales. Se presenta pobreza en el contenido del lenguaje y su comprensión es limitada. El autismo se caracteriza por una alteración en la interacción social del individuo, con comportamientos compulsivos y rituales, y una actividad motora estereotipada y repetitiva. Estos pacientes presentan trastornos del lenguaje con un desarrollo del mismo alterado y atrasado, y presencia de ecolalia, mal uso de pronombres, voz monótona o atónica.
Básicamente es la pérdida de las características lingüísticas adquiridas hasta el momento. El mutismo selectivo consiste en que las personas afectadas en determinados contextos o circunstancias pueden llegar a inhibirse de manera tal que parecen mudos, a pesar de poder hablar, normalmente en situaciones en las que se sienten cómodos y relajados. Trastornos del ritmo y de la fluencia. El farfulleo es un habla rápida, atropellada y de difícil inteligibilidad. El tartamudeo es un trastorno del habla en el que se repiten los sonidos, las sílabas o las palabras. Se prolongan los sonidos y se tienen interrupciones del habla conocidas como bloqueos. Trastornos específicos del aprendizaje. La disgrafia afecta la calidad de la escritura del sujeto. En lo que se refiere al trazado o la grafía, se presentan en niños con capacidad intelectual normal, con adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos. La disortografía afecta la palabra, no a su trazado. Se manifiesta por el desconocimiento o negligencia de las reglas gramaticales, olvido o confusión en los artículos y pequeñas palabras. La discalculia es un trastorno en el cálculo aritmético, cuando el rendimiento del niño o niña en pruebas estandarizadas de cálculo es significativamente menos de lo esperado para su edad y nivel escolar. Puede estar asociado a la dislexia, a trastornos de atención y a problemas perceptivos.